Ya estamos con Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública. Virgilio, gracias por recibirnos. Jorge, al contrario. Vamos a hacer dos entrevistas, vamos a platicar contigo. Primero de lo que ocurre en la Secretaría, de lo que está ocurriendo y de lo que viene en términos también del Sistema Nacional Anticorrupción, de todas estas políticas. Y luego Viviana va a hablar contigo de quién es Virgilio Andrade. Pero la primera pregunta, la Función Pública. Llegas a una Secretaría compleja, difícil, en un momento también donde el tema de la corrupción sigue estando y ha estado cada vez más en los primeros puntos de la agenda, no solamente de México, sino de toda América Latina y prácticamente de todo el mundo. Efectivamente, hoy estamos viviendo un debate sobre la corrupción en el mundo que está además intensificado por dos fenómenos. El fenómeno de la globalización, en el cual distintos actores, particularmente empresarios, están inmersos en posibilidad de realizar obras o de proveer servicios en cualquier parte del mundo, y eso genera intereses por un lado y obviamente demanda de mayor transparencia, y por otro lado vivimos el fenómeno de la sociedad abierta, en donde a través de los medios tecnológicos es posible tener información inmediata por parte de un ciudadano de lo que está haciendo cualquier otra persona. Existen fenómenos informativos, corren noticias y por lo tanto esto se combina con una tercera situación. Así como el siglo XIX fue el valor de la república y la división de poderes, y el siglo XX el valor de la democracia y de las elecciones, el siglo XXI está imponiendo en los estados el valor de la transparencia y de la rendición de cuentas, porque los recursos públicos cada día son más escasos, las exigencias de la sociedad son mayores y por lo tanto cualquier uso indebido de recursos o de la función genera la natural molestia de la sociedad y a eso le llamamos corrupción. Entonces el primer contexto es el que tú dices, es un tema central de la agenda pública y de la agenda social. La segunda dimensión concreta respecto de esta institución. La Secretaría de la Función Pública tiene el deber de dar seguimiento al gobierno en su desempeño. Al gobierno federal. Federal, efectivamente, al gobierno federal, y además la conducta de los servidores públicos. Y aquí es en donde entramos a una agenda que tiene que ser trabajada con fineza y con mucha información sobre todo lo que pasa en otras partes del mundo para que el funcionario o cualquier persona que esté en el gobierno se comporte correctamente, desde el momento en que provee el servicio, pasando por el manejo de los recursos públicos y desde luego por su desempeño. Hay que vigilar a más de 1 millón de servidores públicos, un porcentaje muy alto de ellos tienen que presentar su declaración patrimonial y por primera vez su declaración de intereses o de conflicto de intereses, como se la llame. ¿Qué es lo que vas a hacer con toda la información? La declaración patrimonial, bueno, ya es una tradición como se presenta, lleva muchos años implementándose. La de intereses es una declaración nueva, es una ordenanza del presidente de la República. ¿Cómo se trabaja en la función pública con eso? Te llegan 280,000 declaraciones, ¿qué haces con ellas? Se reciben las 206,000 declaraciones, pasan a formar parte del historial. 206,000. 206,000 aproximadamente, que incluye, y esto es interesante por el manejo que tienes de tus temas específicos, incluye desde lo que se llama en la administración jefes de departamento hasta secretarios de Estado. ¿Qué sucede con esto? El primer paso pasa se integra a un historial de cada servidor público. El segundo, se toma por parte de la Secretaría de la Función Pública y por parte de los contralores internos, por eso tenemos casi 280 contralores, se toman aquellos, primero aquellos de muestra, aquellos que son sensibles por la posición y se le da el seguimiento correspondiente. Y tercero, una vez que se tenga la valoración de cómo está la información que el propio servidor público tiene, o se le hacen preguntas o se abren procedimientos en caso de que haya algún choque o alguna situación que viole la ley. El conflicto de interés
por ser un tema novedoso, tiene que tener una ley que va a derivar de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. En esta reforma se estableció que debe existir legislación sobre conflicto de interés. Entonces, el siguiente paso... no tenemos legislación hoy sobre conflicto de interés. No, tenemos normas sobre conflicto de interés. Una legislación estricta sobre el tema no hay. Para lo que se requiere en el mundo contemporáneo, no. ¿Por qué? Porque en el mundo contemporáneo se necesitan ampliar los criterios y los parámetros de lo que es conflicto de interés. Hoy en día, lo que señala nuestra ley es que en caso de que un servidor público se enfrente a una decisión en donde haya parientes hasta el 4º grado o donde haya una relación particular en donde considere que va a haber alguna afectación de su decisión por esa relación, tiene que excusarse. Las prácticas mundiales a lo que invitan es a que se transparente qué es lo que ya el servidor público trae de por sí como posibles intereses. Y llevarlo a otro nivel. Un ejemplo que ocurrió en el pasado reciente, la senadora Dolores Padierna acusó al secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, de que no podía intervenir en los temas de la reforma energética porque es propietario de unas gasolineras. Tú dices, bueno, tiene gasolineras, legisla el Congreso, digamos, no tiene por qué excusarse si él no va a votar ley alguna, ¿no? Es el tipo de decisiones que se tienen que tomar. Efectivamente. Esas son las decisiones que ameritan una reflexión por parte del Poder Legislativo para plasmarlas en una ley. Y aún ahí, después de tener esa ley, es necesario combinarlo con instituciones que hagan interpretación de casos concretos. El Sistema Nacional Anticorrupción establece que todos estos casos, que ya serán de otra dimensión, van a ser juzgados por un tribunal que se denominará de justicia administrativa. Y no solamente quedará, como hoy queda, en la Secretaría de la Función Pública. Esta es una evolución importantísima que ofrece el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en todo esto lo que hay que ver también, me parece, es tener, no solamente se tienen que construir, terminar de construir ese andamiaje, sino también, como tú decías antes, se tiene que comenzar a construir toda una visión y una cultura política sobre el tema de la corrupción, que es diferente a la corrupción del siglo XX, lo que conocimos. No sé, si queremos poner el ejemplo de un López Portillo, un Echeverría, la estructura es diferente, los métodos son diferentes y la interpretación también tiene que ser diferente de qué es y qué no es corrupción. Sí, efectivamente. Y justo la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y las medidas que el presidente ha establecido que se hagan a partir de la Secretaría de la Función Pública apuntan estos asuntos contemporáneos distintos a los del siglo XX. A ver, avanzar en todo este camino, construir todo el sistema desde todos los ámbitos, desde la Secretaría, desde todos los ámbitos, es, como se ha dicho, yo sé que es una figura muy utilizada, como ir en un carro al que hay que cambiarle las llantas en movimiento, ¿no? Porque al mismo tiempo te están cayendo desde el propio día de cuando fuiste designado secretario de la Función Pública, te caen temas que se tienen que ir dando respuesta a la gente y a la sociedad mientras se construye todo esto. Así es, y es el funcionamiento natural de las instituciones. Y es como funcionamos incluso los humanos y las instituciones tienen siempre un porvenir, tenemos futuro, y el futuro se puede planear, pero al mismo tiempo hay que estar ejecutando en el presente. Y en el presente esta Secretaría atiende quejas y observa conductas de casi 300 instituciones del gobierno. Entonces, obviamente tenemos una tarea y el secreto para poderla desempeñar bien es distribuir adecuadamente las funciones dentro de nuestra propia estructura y darle el puntual seguimiento. El siguiente paso es construir el marco legal del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que ya está en la Constitución y que traerá como retos, como tú decías hace un momento, construir una ley en donde se distinga qué es acto de corrupción y qué no es,
construir adecuadamente qué es un conflicto de interés y qué no es. Y también, como siempre, saber qué va a hacer cada quien. Es decir, qué va a hacer la Secretaría de la Función Pública, que es del Poder Ejecutivo para el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, qué va a hacer la Auditoría Superior de la Federación, qué va a hacer el Instituto Nacional de Transparencia, porque la nueva ley de transparencia obliga a todo mundo a estar en línea, por decirlo de una manera sencilla. Sí, claro. Y qué le toca hacer también a los ciudadanos, porque habrá un comité y tendrá que haber recomendaciones anuales de lo que hoy se le llama mejores prácticas. Es decir, más allá de la ley, cuáles son las mejores conductas y las mejores decisiones con base también en parámetros mundiales. A ver, finalmente recibiste una encomienda también el mismo día de tu designación para investigar casos concretos. Así es. El de la constructora IGA y si se había violado alguna ley en la adjudicación de los contratos que se le han dado a esa constructora. ¿Cómo va esa investigación? Se están llevando en este momento a cabo las auditorías contrato por contrato. Es decir, aquellas situaciones de obra o de provisión de servicios que esta empresa tenga con el gobierno, se está investigando cómo surgió, cómo está proveyendo el servicio, quiénes participaron y con base en eso se hará una valoración de cada uno de ellos. Y en ese sentido, cuando termine la auditoría, entonces ya podremos emitir conclusiones. Y aquí lo más importante es que haya plenitud de la información, porque se trata de un caso que además sentará precedentes para lo que se quiere seguir construyendo. Virgilio, gracias. Jorge, muy amable. Vamos a hablar ahora de quién es Virgilio Adurán. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Jorge.